Vamos a ver en Primera de Reyes, capítulo 19, versos 15 al 18. Aquí el Señor está dándole instrucciones al profeta Elías. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y luego le puse en negrillas lo que nos incumbe o nos interesa en este momento. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Quiero que tenga esto muy pendiente. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Entonces, el punto importante aquí es que es Dios quien le da la orden o la instrucción a Elías de ungir a Jehú y de ungir a Eliseo. O sea, que Eliseo no fue escogido por Elías. Este es un concepto muy importante, sino que fue Dios quien lo escogió para que fuera profeta en lugar de Elías, o para que fuera el sucesor de Elías, o para que fuera el hijo espiritual de Elías, o para que fuera la persona en quien Elías iba a impartir, iba a depositar, se iba a reproducir. Esto es importante que usted lo entienda. No es uno quien escoge a quién va a ser su sucesor, es Dios quien lo escoge, y es Dios quien le dice al Padre Espiritual quiénes van a ser sus hijos. Y si bien es cierto que Dios preparó el corazón de Eliseo, pero cuando el profeta Elías llegó y le dijo a Eliseo que lo siguiera, él sencillamente le dijo: me voy a ir a despedir de mi padre, voy a ir a despedirme de mi familia y luego ya voy a volver. Él lo tomó como una orden que venía de parte de Dios, pero lo importante es que es Dios quien le habla al profeta. No es conforme al corazón del profeta. No es que el profeta llega y dice: ay, a mí me gustaría que fuera fulano de tal porque cómo me atiende, qué bien, qué rico me hace el tecito, o qué. No tiene nada que ver con eso. Dios le habla a Elías antes de que haya una relación entre Elías y Eliseo. Entonces este es algo muy interesante, muy importante. Hay mucha gente que anda detrás de los profetas y le dice: ay, yo quiero que me caiga su manto, cuando casi le dicen que ya se va a morir, ¿verdad? Y ando detrás de usted porque yo quiero que su manto sea mío y el manto va a ser mío. Y que mire, y hay unos cuantos que se andan peleando por el manto. Pero el asunto es que si Dios no le ha dicho al profeta, de nada sirve que ande, me explico, sirviéndole y haciéndole, porque no es así el asunto. Claro que siempre hay recompensa, y el que sirve a un profeta, recompensa de profeta recibe. Pero lo que quiero que entienda, que el dar a luz en el espíritu un ministerio, el reproducirse en otro como ministro, el tener un hijo espiritual en el cual impartir y en el cual delegar, y que haya una prolongación del ministerio a través de esa persona, no es del que quiera, no es del que se esfuerza, es del que Dios tiene misericordia y de aquel que Dios ya escogió. Entonces Dios se lo hace saber al profeta. Entonces ese es el punto importante en esta escritura para lo que vamos a hablar. Y seguimos en el verso 19 al 21 del capítulo 19 de Primera de Reyes. Partiendo él de allí, o sea Elías, ¿verdad?, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Habíamos hablado anteriormente que Eliseo no era ningún pelado, ¿verdad? Parece que tenía sus cosas, porque si tenía 12 yuntas de bueyes que estaban delante de él, pues en aquel tiempo eso valía mucho. Entonces tenía dinero. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Ya dimos una enseñanza sobre lo que era echar el manto, y que echar el manto no quiere decir que ya estaba listo para el ministerio, solamente era una escogencia, un señalamiento o una confirmación de lo que Dios le había dicho y le había ordenado a Elías. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: quiero que vea esto en relación al llamamiento de los discípulos de Jesús. ¿Se acuerda cuando Jesús los llama? Dice que ellos dejaron las redes e inmediatamente siguieron a Jesús. O sea que hay un paralelismo.
¿verdad? Igual Jesús cuando escogió a los discípulos, los escogió en oración. El Padre le dijo quiénes eran, no es los que los quisieron seguir. Recuerda en el caso de Jesús cuando liberó al endemoniado gadareno y le quería seguir, él dijo, no, tú vete allá a dar testimonio a los tuyos. No lo dejó que lo siguiera. O sea que es a los que el Señor determina. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me deje besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó, y esto que está subrayado, que está en negrillas, es lo importante o el concepto importante de esta escritura. Y fue tras Elías y le servía. Este día estamos hablando de la diferencia entre ser un siervo y ser un hijo. Pero el que es hijo también es siervo. No todos los siervos son hijos, pero todos los hijos son siervos. De hecho, si lo vemos en lo natural, nosotros como hijos tenemos la obligación, vamos a decir, de servir a nuestros padres, ¿verdad? De llevarle las pantuflas, por decir algo, llevarle un vasito de agua, ayudarle a lavar los platos, o por lo menos en mi tiempo los hijos teníamos responsabilidades con los padres. Ahora pareciera que fuera al revés, la psicología está dañando el plan divino, ¿verdad? Perdón a mi hermano Antonio que es psicólogo. Pero últimamente se le está dando a los hijos como autoridad sobre los padres, revirtiendo el orden divino, y lo vemos aún en cuanto a las leyes, ¿verdad? Pero es bíblico que los hijos tienen responsabilidades de servir a los padres. Entonces son siervos y además de ser hijos. Entonces es importante el concepto de que Eliseo fue tras Elías, 1, y 2, le servía. ¿Qué quiere decir esto? El profeta no tiene que andar detrás del que le va a servir, sino que el que le sirve tiene que andar detrás de él. A veces, amados míos, es un poquito frustrante, ¿verdad? Que uno tiene que andar buscando a ver quién me acarrea la Biblia, o a ver quién me ayuda con esto, quién lo otro. Aquel al que el Señor escogió va detrás y le sirve. O sea, dice, yo no te dejaré, como dijo Eliseo, yo voy contigo donde quiera que tú vayas. Mire, aunque sea aquí voy a dormir en un rincón, aunque sea para cargarle las maletas, yo voy, pero yo voy a servirle, yo voy detrás de usted. Entonces esta es una posición que los hijos espirituales deben de entender, que hay un tiempo para ir detrás del padre espiritual o detrás del mentor, y vendrá un tiempo en que el Señor los va a levantar y van a ir delante, pero por muchos años tendrán que ir detrás del mentor y servirle. Y si vemos la escritura en cuanto a Elías y Eliseo, fueron de 12 a 14 años, no se sabe con ciencia cierta, pero mínimo 12 años, probablemente 14 o más. Años en los cuales Eliseo anduvo sencillamente detrás de Elías, donde quiera que él iba, ya iba, y solo para estarle sirviendo, porque a través de esta relación de servirle, entonces él iba aprendiendo cómo Elías hacía las cosas. Y si vemos de Moisés y Josué, era lo mismo. Moisés no se apartaba de ahí de la puerta Josué no se apartaba de la puerta del tabernáculo. Josué andaba allí detrás viendo cómo Moisés hacía las cosas. Es muy importante captar el sentir, captar el espíritu del Padre espiritual para hacer las cosas como él o ella las hace, de manera que cuando el día en que les sea delegado el ministerio, la comisión a la cual fue llamado el Padre espiritual, aunque Dios no despersonaliza a nadie, pero se va a hacer con la misma visión, se va a hacer con la misma excelencia, se va a hacer con el mismo sentido. No va a haber algo abrupto, algo brusco, un rompimiento, sino que va a haber una continuidad, ¿verdad? Y más bien una mayor excelencia. Tiene que haber algo superior. Hablamos ya de esto un poco más a fondo, de los 4 lugares a los cuales siguió Eliseo a Elías.
Y como le dije, nunca lo dejó solo, nunca dejó a su padre espiritual, sino que lo siguió hasta el fin y lo siguió a 4 lugares importantes. Esto es para repasar lo que hablamos ya en el módulo pasado. El primer lugar al cual le siguió es a Gilgal, que dijimos que en Gilgal fue el lugar donde otra vez pasaron cuchillos afilados para circuncidar a los de la nueva generación. Gilgal representa el lugar del pacto, el lugar de la renovación, el lugar de la circuncisión del corazón. Es el lugar donde volvieron a comer la Pascua, que Cristo es nuestra Pascua. Es el lugar donde cesó el maná y comenzaron ellos a comer del fruto de la tierra, el fruto de la tierra, la vid, el trigo. O sea, comenzaron a tener palabras reveladas, si lo quiere ver desde ese aspecto. Ya no era una dependencia, sino que ahora podían comer del fruto de la tierra. ¿Quién es el fruto de la tierra? ¿De a quién se refiere la escritura cuando dice que si el grano de trigo no muere y cae a tierra? Se refiere a Cristo. Él es el fruto de la tierra porque Él resucitó de la tierra. Él se levantó de entre la tierra el tercer día. Entonces Gilgal es un lugar donde el siervo, el que ha sido siervo, comienza a recibir su propia revelación, comienza a recibir su propio alimento. Su corazón ha sido circuncidado por la palabra afilada. Es un lugar donde celebra la vida de Cristo, celebra la Pascua. Es un tiempo de madurez. Betel, ¿qué es Betel? Casa de Dios, puerta del cielo. Betel, lugar de oración. Betel, un encuentro con Dios, una intimidad. Betel es el lugar de intimidad. Muchas veces el siervo, el hijo espiritual que está aprendiendo nada más, está recibiendo la revelación que su mentor o su padre espiritual le enseña, pero llega a un punto en que él va a tener o ella va a tener su propia intimidad con el Señor y recibe la revelación personal y tiene sus propias experiencias con Dios y ya no vive de las experiencias de su mentor o de su padre espiritual, sino que comienza a tener sus propias experiencias, la visión de Dios en su corazón, una intimidad con Dios, una dependencia del Señor. Jericó, un lugar donde Eliseo siguió a Elías. Jericó es conquista. Jericó tiene que ver con tomar posesión del territorio. Jericó tiene que ver con que se derriben los muros de adversidad. Jericó nos lleva a un nuevo nivel, porque ya sabemos que donde ponemos la planta de nuestros pies es lugar conquistado, es lugar bendecido, es lugar santo. Tiene que ver con que ya nadie nos hace frente, sino que se derriban los muros, porque hay un nivel mayor de victoria, hay una unción conquistada en el lugar. Y entonces el que ha sido siervo, hijo, que está siendo entrenado, enseñado por su padre espiritual, por su mentor, llega a un momento como ocurrió con Josué, ¿verdad? Ya no es un Moisés, ahora es un Josué que está conquistando y aún liderando a un pueblo para llevarlo a un nivel de territorio, de posesión de territorio. Y luego Jordán, que es el otro lugar donde Eliseo siguió a Elías. Jordán es el lugar de la definición. El cruce del Jordán representaba el estar establecidos en la promesa de Dios. Muchos se quedan del otro lado del Jordán, muchos no pasan el Jordán. Recuerde que el Jordán se tuvo que abrir para que la gente pasara en seco y la presencia de Dios tenía que ir delante. Pero una vez que se cruzara el Jordán y ya estaba del otro lado, estaba en el lugar prometido. El Jordán, pasar el Jordán o llegar al Jordán es como poseer la promesa de Dios, es ver el cumplimiento de lo que Dios por tanto tiempo había hablado. Entonces Elías y Eliseo caminaron juntos durante muchos años hasta que un carro de fuego los separó. O sea, debe de haber sido duro. Yo me imagino si los discípulos que anduvieron 3 años con Jesús, 3 años y medio, y cuando Jesús les anuncia, ¿verdad?, que es necesario que Él se vaya para enviarles al Consolador, y los discípulos se sintieron como que quedaban huérfanos, se sintieron, pero ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? Y se sentían como sin dirección, ¿verdad? Yo me imagino que para Eliseo tiene que haber sido durísimo.
el separarse de su padre espiritual después de andar juntos para todos lados por 14 años. Vamos a seguir con Eliseo, Segunda de Reyes 2, 9 al 12. Dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Quiero que vea bien esto, porque la mayoría de la gente lo enseña equivocadamente. Dicen que Elías se fue en un carro de fuego y no es eso lo que dice la Biblia. El carro de fuego llegó, ¿verdad? Y los caballos de fuego los apartaron a los dos. Y luego, y Elías subió al cielo en un torbellino. Así que si le preguntan en qué se fue Elías al cielo, no es en un carro de fuego, es en un torbellino o en un remolino. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Ahora, fíjese bien que esto de que lo que le pidió fue una doble porción de su espíritu, una doble porción que estuviera sobre él. Eso tiene una connotación espiritual y tiene una connotación natural. La doble porción se le daba al hijo primogénito. Y yo entiendo con esto que Eliseo fue el hijo espiritual primogénito de Elías. Y así como la doble porción de la herencia en lo natural, el papá se lo daba al hijo mayor o al primogénito. En este caso, la primogenitura espiritual le correspondía a Eliseo. Y como era espiritual, está hablando de una doble porción de su espíritu. Ahora, ¿cómo vemos nosotros manifestado? ¿Cómo vemos después que en verdad recibió una doble porción de su espíritu? Cuando usted lee todo Reyes, ¿verdad? Se da cuenta que Eliseo hizo el doble de milagros que hizo Elías. Elías hizo 9 milagros, Eliseo hizo 18. El último lo hizo ya estando muerto, ya en la sepultura. Sus huesos, que tenían unción todavía, hicieron resucitar a aquel soldado que metieron a la sepultura. Entonces, espiritualmente se pudo ver que Eliseo realmente recibió una doble porción, una doble habilidad, una doble capacidad de hacer milagros. Pero no solo eso, sino que Eliseo de alguna manera fue un profeta de la gracia, mientras que Elías era bastante de juicio, un profeta bastante de juicio, bastante fuerte, y Eliseo tiene una doble porción en ese sentido. Ahora, mucho ojo con esto. Alguna gente cuando está ministrando se emociona y dice reciba una doble porción, y algunos le dan una triple y otros le dan una quíntuple y otros, el número que se les ocurre. Pero esto no es así, esto tiene un fundamento bíblico, tiene una razón de ser. Y hubo una instrucción previa de Dios. Entonces esto no es así nada más que disparan el número que quieren. Qué fácil fuera, ¿verdad? Sencillamente, reciban. Y uno dice que recibe, pero no es de hacer y soplar botellas, ¿verdad? Esto es una instrucción de Dios. Y es una doble porción después de 14 años de trato y de discipulado y de estar sirviendo a su padre espiritual. No es así de la noche a la mañana. Esa doble porción se le dio después de que Eliseo pagó el precio. Mire, dejó las yuntas de bueyes de su padre, dejó la prosperidad, vamos a decir, material que pudo haberle dado la finca de su papá. Y él, de ser el que andaba en la última yunta de bueyes, pasó a ser el profeta Eliseo. Y valió la pena la renuncia, porque lo que recibió fue superior. Yo creo que fue superior. Pero él tuvo que pagar un precio por 14 años. La doble porción no se la dio cuando se encontraron. Cuando se encontraron solo le tiró el manto para decirle, estás señalado, te esperan 14 años de entrenamiento. Y sabe, hay muchos que no están dispuestos a pagar el precio. Hay muchos que retroceden a la mitad del camino. Hay muchos que no lo aguantan. Hay muchos que se arrepienten, o hay quienes quieren comenzar por su propio gusto, a su propia manera, y les es más difícil.
Porque hay quienes ya a los 2 años, 3 años creen que ya están listos. Y entonces van y salen y ponen su ministerio y le ponen un nombre. Pero tienen que pagar el precio antes o después. Y es más difícil pagarlo solo. Es más fácil cuando tienes un padre espiritual que vela por ti, que pone la cara por ti, que pelea por ti y que te dice ya es tiempo. Porque las cosas es así. Hemos dicho muchas veces, ¿verdad?, que no es el arroz el que dice cuándo está a tiempo, es el cocinero el que decide cuándo el arroz está ya reventado. Entonces era Elías el que tenía que decir cuándo era tiempo para Eliseo. No era Eliseo el que iba a decir, ya estoy listo. No, él puede decir, un niño dice que ya está listo, ¿verdad? Usted ha visto a los niños cuando comienzan a comer, empiezan a comer, pelean para quitarle la cuchara a la mamá, yo puedo solo, ¿verdad? Y agarran y se embarran de la cabeza a los pies. Así es ministerialmente. Cuando uno cree que ya puede agarrar la cuchara y lo quiere hacer solo, sin ayuda del papá o la mamá, se pega unas embarradas que después no hay quien los limpie. Entonces más vale, ¿verdad?, que le sigan ayudando hasta el tiempo en que verdaderamente puedan hacerlo solo. Y hay un tiempo de madurez. Sí, hermano. Ella en este momento, la hermana Fátima está sirviendo junto a su esposo en la congregación en que estaba su esposo, que es su cuñada es la pastora y el esposo. Ellos estuvieron en La Lima, los pastores estuvieron hace como menos de 2 meses, más o menos 2 meses, estuvieron acá con nosotros, recibieron muchísimo y cuando regresaron con una apertura diferente. Lo que ocurre es que hermana Fátima sintió que había perdido muchos años y se puso a trabajar rápido y salió embarazada inmediatamente. Y entonces nació su bebé y ahora tiene como 6 meses. Y pienso yo que tenía que estabilizarse primero. Para mí el matrimonio y el ministerio son 2 ministerios, vamos a decir, y es muy complicado empezar los 2 a la vez. Con el favor de Dios yo voy a estar en mayo allá. Y siento que eso va a determinar, porque ellos han estado invitándome, yo sentía que no era el tiempo, les decía no, después, ahora creo que ya es el momento. Entonces vamos a ir por allá y creo que eso va a determinar algunas cosas, porque el nombre del lugar que el Señor me dio no es donde ella está en este momento, pero sí yo creo que se va a cumplir lo que Dios dijo, no sé de qué manera, pero ahorita está en preparación. Pero después que los pastores estuvieron aquí, veo que le dan a ella más responsabilidades en la iglesia y ella pues ha sabido esperar que el Señor haga las cosas en el orden que tiene que ser. Y el Señor está madurando algunas cosas también. Bueno, seguimos. Segunda de Reyes 2:13 al 15, estamos el ministerio de Eliseo. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído. Fíjese bien, el manto se le cayó. No fue que se lo tiró, sino que se le cayó. Y entonces Eliseo lo recogió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, lo dice otra vez, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas. Esto es muy importante. ¿Cómo las golpeó? Del mismo modo que lo hacía su maestro. Esto es importante porque, hermanos, muchas veces cuando alguien está siendo entrenado y rápido se le pueden subir los humos y decir, yo lo puedo hacer mejor que mi maestro. Y entonces cuando ya tiene la oportunidad de tener el manto en la mano puede decir, no, yo mejor le hago así, en vez de hacerle así como lo hacía mi mentor, ¿verdad? Pero algo bien importante, y lo vemos en Josué con Moisés y lo vemos en Eliseo con Elías, de que dice que golpeó las aguas del mismo modo. Y entonces se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. ¿Por qué los que estaban ahí
pudieron dar testimonio de que el espíritu de Elías había reposado sobre Eliseo. Número uno, porque lo vieron hacer las cosas bajo el mismo espíritu que las hacía Elías. Y número dos, porque vieron el respaldo y vieron que hubo un efecto con lo que él hizo, como había con Elías. Entonces había como una transmisión, una transferencia de ese espíritu profético y de esa unción. Ahora, vimos lo que fue Eliseo con Elías. Ahora vamos a ver el caso de un siervo. El caso de Eliseo con Elías era de un hijo espiritual. Ahora, Giesi era el siervo de Eliseo. Yo veo en la escritura que Eliseo no tuvo un hijo espiritual, solo tuvo un siervo o un sirviente, que era Giesi. Y en esto radica la enseñanza de hoy, que no es lo mismo ser un siervo que ser un hijo. Segunda de Reyes 6:14 dice: entonces envió el rey de Siria allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. ¿Quién era el que servía a Eliseo? Giesi, servía al varón de Dios. Acuérdese que allá vimos que Eliseo se levantó y le servía a Elías. Pero no solo le sirvió, sino que estuvo bajo entrenamiento 14 años, recibió la impartición y la formación. Pero Giesi solo fue un sirviente. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Eliseo, por los dones de revelación, podía ver en el ámbito espiritual todos los ángeles, el ejército de los cielos que estaba a su favor. Giesi no tenía abiertos los ojos espirituales, no tenía los mismos dones de revelación que Eliseo, no tenía la unción profética que Eliseo. Entonces Giesi no podía ver y él estaba temblando de miedo porque miraba que el ejército contrario era mayor. Entonces, mire lo que ocurrió, Segunda de Reyes 6:17. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Esa gente de a caballo y esos carros de fuego que estaban alrededor de Eliseo son los mismos que estuvieron cuando Elías fue llevado, fue traspuesto. Ahora, Eliseo los podía ver como algo normal porque sus ojos espirituales estaban abiertos al ámbito de Dios, al ámbito del Espíritu. Y si no los podía ver, a no ser cuando Eliseo le pidió al Señor que le abriera los ojos a Giesi para que viera. En este momento Giesi está recibiendo una impartición, pero por cuanto él no pagó un precio y no pasó por una formación, la apertura de sus ojos fue temporal, solo fue para ver en ese momento y que se le fuera el miedo, pero después se le vuelven a cerrar los ojos. Entonces no es lo mismo. En Eliseo permanecieron abiertos por causa de todo el entrenamiento que tuvo. Y yo puse abajo una nota al pie: impartición espiritual de Eliseo al siervo. Pero Giesi no fue formado en su carácter, aunque tuvo impartición en este momento. Eso quiere decir, amados, que muchos, a través de una escuela profética, de una escuela como esta, a través de un ministerio, la gente puede recibir una impartición y se le pueden abrir los ojos espirituales por un momento y puede tener revelación de la palabra por un momento, pero si no es formado su carácter, va a ser temporal. Y vamos a ver aquí, Segunda de Reyes 5:8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Este era Naamán, el capitán del ejército sirio. Usted recuerda que tenía lepra. Y Naamán ya no sabía qué hacer para ser libre de la lepra.
Y de pronto una criada, una muchachita le dijo, mira, hay un profeta allí de Israel que él puede sanarte, él hace milagros y él te puede curar de la lepra. De manera que el capitán Naamán arregla todo, ¿verdad? Para ir y llega donde Eliseo. Pero resulta que Naamán creyó que Eliseo iba a salir corriendo a postrársele, ¿verdad? Al capitán Naamán, y le iba a decir, capitán, pero qué privilegio, ¿qué puedo hacer por usted? No, Eliseo muy tranquilo le manda al criado, ¿verdad? Y le manda a decir, le envió un mensajero, ni siquiera fue a Giezi, creo yo, sino que a otro mensajero de menor calibre, y le mandó a decir al capitán que se lavara 7 veces en el Jordán y que se le iba a restaurar la carne y sería limpio. ¿Se imagina cómo se puso Naamán? Así es. Qué terrible, ¿va? A veces ocurre que hay personas que tienen su confianza puesta en uno como persona, no en el Señor. Y llegan y no, es que yo quiero que sea la hermana Emma la que ore por mí. Y le digo, no hermana, mire, la hermana tal o el pastor tiene la misma autoridad, tiene unción delegada, autoridad delegada, va a ser lo mismo. No, es que yo no me voy de aquí si no es ella la que ora, porque es que yo tengo fe, que si ella es la que ora, entonces la fe no la tienen en el Señor. Si recibía un mensaje ayer de alguien y me dice, dígame cuándo va a estar usted predicando en La Lima para ir a la iglesia. Y le digo, pierde su tiempo, no venga cuando yo voy a estar, venga cuando el Señor esté, que Dios la puede bendecir a través de cualquiera de los siervos que va a estar ministrando. Entonces yo pienso que Eliseo sabía que Naamán estaba poniendo su confianza en él y no en el Señor. Y entonces es interesante ver, hermanos, que cuando un profeta lanza la palabra y da una instrucción y la persona la obedece, aunque el profeta ni lo miró, ni le dio la mano, ni nada, pero le mandó la palabra y le mandó la instrucción, y si acata la instrucción, Dios le va a bendecir y le va a sanar igual. Entonces, fíjese, Segunda de Reyes 5, del 11 al 14, y Naamán se fue enojado diciendo, yo me lo imagino, ¿usted se imagina un capitán del ejército sirio que le hayan hecho semejante desaire? ¿Cómo debe haberse puesto? Se fue enojado diciendo, aquí yo decía para mí, saldrá él luego, pues si estaba enfrente de la casa, imagínese. Y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. O sea, el hombre estaba pensando que le iba a imponer manos y que ahí se le iba a sanar la lepra. Él ya se había hecho una idea, algo preconcebido de cómo iba a ser su sanidad, sin entender la soberanía de Dios. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Me imagino que era bien chuco el Jordán donde lo mandó a lavarse, ¿verdad? Porque aquellos eran mejores. Dice, venir hasta aquí para que me manden a meter esta agua tan juca. Si me lavaren ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la harías. Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Fíjese que eran más entendidos ellos que el capitán. Que el capitán tenía una altivez y un orgullo, ¿verdad? Pero los criados, fíjese que estaban más entendidos en el asunto y sabían lo que era la autoridad de un profeta y que la voz del profeta tenía autoridad. Él entonces descendió, como que les hizo caso a los criados, ¿verdad? Y se zambulló 7 veces en el Jordán. Y no solo fue una, 7 veces. Yo me imagino cómo estaba. Conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Hay poder y autoridad en la palabra dada por un profeta, y más vale que si un profeta genuino de Dios le dice 7 veces, lo haga 7 veces, no lo haga 6 ni 8, sino 7. No le agregue ni le quite. Segunda de Reyes 5, 15 al 17. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. O sea, Naamán está tratando de pagarle, de darle algo a cambio, ¿verdad? Mas él dijo, fíjese Eliseo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré.
Él sabía por qué lo hacía. Debe haber recibido una instrucción de Dios de no aceptarlo. Hay veces que el Señor pone en nuestro corazón no aceptar algunos regalos o algunas cosas que nos dan, hermanos. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Y yo sé que no era por orgullo, era por instrucción de Dios. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Segunda de Reyes 5, 18 al 19. En esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ven paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. El profeta sabía que este hombre estaba haciendo una promesa que solamente iba a adorar a Jehová, pero que siempre iba a entrar al templo de Rimón, que era el ídolo, el dios que ellos tenían, y que se iba a apoyar sobre su brazo, que se iba a inclinar en el templo. Como algunas personas van y quieren darle una ofrenda al profeta y se comprometen que van a adorar a Dios de todo corazón. Pero el 2 de noviembre tengo que ir al cementerio y tengo que ir a la iglesia, a la misa de difuntos, y tengo que hacer tal y cual cosa. O sea, no hay una definición, una claridad, sino que sí creo en esto, pero ¿cómo voy a dejar yo todas mis tradiciones y mis costumbres y lo que yo tengo que hacer? Sobre todo si yo tengo una posición como capitán del ejército, ustedes entenderán, comprenderán los compromisos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por eso era que Dios no le permitió a Eliseo recibir nada. Ahora fíjese, Segunda de Reyes 5, 20 al 22. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Ya desde ahí está mal, porque un hijo espiritual nunca juzga a su padre. El siervo sí. Es que hizo mal, yo lo hubiera agarrado, qué tonto. Y mire, más bien estorbándole la bendición al hombre. Está juzgando porque él no tiene revelación. El profeta lo hizo porque sabía lo que estaba haciendo, ¿verdad? Pero él lo está viendo de otra perspectiva. Él no tiene ojos abiertos en el mundo espiritual. Él no tiene intimidad con Dios. No sabe la instrucción de Dios. Él solo está viendo lo externo. Y entonces lo mira: ay, qué barbaridad. Ay, que algunos, qué religioso. Ay, ¿qué tiene de malo eso? ¿Qué tiene de malo que le reciba una ofrenda al narcotraficante, al lavador de dólares? ¿Qué hay de malo? Pues si el dinero no es sucio. Y tal vez Dios ha dado la instrucción que no se haga. Sí, entonces, fíjese: vive Jehová que correré yo tras él, dice Giezi, y tomaré de él alguna cosa. O sea, que él no lo quería dejar ir sin que le dejara algo. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Mintió, y no solo mintió, sino que puso en mal el nombre de su señor, de su autoridad. Si hubiera sido un hijo, no lo hace. Un hijo tiene los genes del padre. Un hijo cubre las espaldas del padre. Un hijo respeta lo que el padre decide y no se atreve a ponerlo en duda. No se atreve a juzgar. Si eso no es bueno, si está bien o no está bien, lo que el papá dice, así es. Yo no sé en su tiempo, mis amados, porque aquí hay muchos más jóvenes que yo y otros mayorcitos que yo. Pero en mi tiempo, si yo me atreví a decirle algo a mi papá o que no era así, olvídese, a chupar los dientes. Allí dientes eran. Un día yo me acuerdo, estaba yo vendiendo en la farmacia, era una niña, una cipota, estaba vendiendo y llegó un señor, un cliente que me hizo bajar todos los
productos que estaban arriba de los estantes, y bájeme esto, y el otro, y será mejor el otro. Y yo ya estaba hasta aquí en una cipota, y después de haber subido y bajado, y tenía todos los frascos ahí, y yo bien enojada le dije, bueno, ¿y usted va a comprar o qué? Y mi papá me agarró de una orejita y me llevó a la bodeguita que estaba ahí y me dice, mire muchachita, cuando sea suya la farmacia, usted va a hacer lo que quiera, pero ahorita usted baja todos los botes que le digan y le hace buena cara a la persona y ni se atreva a decir nada. Decir, está bien, papá. Lo que ellos decían así era. No se podía respingar. Ni quiera Dios contradecirle algo. O sea, lo que el padre dice, lo que el papá decía, así era. ¿Cómo no? Sí. Y nada de juzgar, y nada de criticar, y nada de respingar, y nada de murmurar. Había que hacer buena cara, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia entre un hijo y un siervo. Un sirviente murmura y habla mal del jefe o del que le paga el salario, y critica y juzga, ¿verdad? Pero qué tremenda mentira que echó y puso en mal a Eliseo. Segunda de Reyes 5, 20, 23 y luego 25. Dijo Naamán, te ruego que tomen 2 talentos. Y le insistió. Y a todos, ¿qué insistencia, verdad? Y a todos 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuesta a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde viene Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Otra gran mentira. Y además de que escondió, fíjese, lo escondió en la casa, en un lugar secreto. O sea, él sabía que estaba haciendo mal. Y le pregunta a su jefe, ¿verdad? ¿Que dónde viene? No, a ninguna parte he ido. Un hijo no hace eso. Un hijo dice la verdad, aunque le cueste caro, aunque lo vayan a castigar, ¿verdad, Yoli? Le ha tocado a Yoli muchas veces decir la verdad a consecuencias. Sí, hermana, perdón, es cierto, lo hice, me equivoqué. Ni modo. Pero el hijo es claro, es transparente con el padre, no le va a mentir. Esa es una característica de un hijo, que habla claro, aunque tenga que afrontar las consecuencias, la responsabilidad, etcétera. Segunda de Reyes 5, 26 al 27. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. O sea, Eliseo sabía por el Espíritu de Dios lo que Giezi había hecho. No necesitaban ni que se lo dijeran. Él lo discernía, él lo sabía. Por tanto, miren, amados, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre, amados. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Qué serio es mentirle a un profeta de Dios. Y qué serio, porque la palabra del profeta tenía autoridad. Por mentiroso se te va a pegar la lepra, no solo a él, toda la casa perece, hermanos, toda la descendencia. Y para siempre, y a tu descendencia para siempre. Qué tremendo. Pero ahí podemos ver que Giezi nunca fue tratado en su carácter. Giezi nunca pasó por un entrenamiento y una formación. Amados míos, así hay muchos en la casa del Señor, que solamente reciben la impartición, se les abren los ojos espirituales, manejan el don, pero su carácter no es formado. Y entonces echan a perder todo lo demás. Porque hemos dicho muchas veces, en un profeta no es tan importante los dones. Total, los dones son de Dios y Él los da a quien Él quiere y como Él quiere. Pero el carácter es la naturaleza de Cristo. Y eso es lo que define la personalidad del profeta. No es solo los dones. Conocí un profeta hace tiempos, una revelación tremenda. No he visto un profeta con una palabra más exacta que ese. Era una cosa increíble.
las lenguas, los diversos géneros, hablaba idiomas diferentes, no solo lenguas ininteligibles, sino también diferentes idiomas. Dones de revelación, bueno, tremendo. Pero su carácter no había sido tratado. Y en una de esas fue un pastor de aquí al lugar donde él residía, y lamentablemente lo encontró en una relación homosexual con otro siervo de Dios. Entonces, no se deslumbre por los dones, hay que pesar el carácter. Por sus frutos los conoceremos. Mucha gente se deja deslumbrar solamente por los dones de revelación, pero dije, eso es por misericordia de Dios y los da a quien Él quiere y como Él quiere. Pero el carácter, la naturaleza del Señor, eso es lo que en verdad engendra, eso es lo que en verdad da a luz a otros, y eso es lo que permanece, el fruto permanece para siempre, el carácter del Señor. Agregué esto creo que no lo tiene usted en su material, pero puede agregar Génesis 22, 3 al 5. Esto tiene que ver con Abraham, no tiene nada que ver ya con Eliseo, Elías ni Giesi, sino nada más lo hice como una ilustración, porque creo que esto es bien importante y esto nos va a sellar la enseñanza de hoy de hijos y siervos. Esto nos habla de cuando Abraham va a subir a Monte Moriah para sacrificar a Isaac, su único hijo, el hijo de la promesa, al cual el Señor le pide que sacrifique. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno. Qué tremendo, qué padre sabiendo que va a sacrificar al hijo, se levanta muy de mañana, ¿verdad? Y le pone albarda al asno. Tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Aquí vemos el contraste. Lleva al hijo y lleva 2 sirvientes, 2 siervos. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Ya sabemos que al alzar los ojos tuvo una visión, una revelación del poder de la resurrección de Cristo, y que su hijo no iba a ser sacrificado, sino que Dios iba a proveer para el holocausto y que iba a regresar, ¿verdad? Entonces dijo Abraham a sus siervos, quiero que vea bien esto, esperad aquí con el asno. Aquí está el centro. A los siervos los dejó abajo del monte. A los siervos los dejó con el burro. Les dijo a los siervos, esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Enseñanza, solo los hijos suben al monte. Los siervos se quedan abajo con el asno. Solo el hijo subió para adorar al Padre y volvió con vida. Entonces, el anhelo debe de ser hijos. Primeramente hijos de Dios, por supuesto, hijos del Padre. Amados, todos somos hijos por creación, pero no todos hemos llegado a la madurez de ser hijos para administrar la herencia. Ahora, si somos hijos por creación, dejémonos tratar por el Señor, sea en directo o a través de los mentores que Él nos ponga. Vale la pena dejarnos tratar y pagar el precio. Llegará un momento de madurez y no nos desesperemos, no seamos tan ansiosos. Va a llegar un momento de madurez en que el Padre nos dé la herencia, sea el Padre Dios espiritual o el Padre ministerial, nos va a entregar la herencia y nos va a decir, pueden administrarla, tienen la madurez. Este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento. Este es mi hijo que me produce complacencia, me produce placer. Este es mi hijo que ha demostrado tener madurez, por lo tanto puede administrar todo lo que yo he logrado hacer en este tiempo. Los padres en lo natural trabajan para dejarle algo a los hijos, y los padres en lo espiritual también trabajamos para dejarle un legado espiritual a los hijos. Y llegará un momento, de acuerdo a cuánto ellos permiten el trato de Dios, en que los padres dirán, bueno, acá te delego este ministerio, acá te delego este trabajo, hazlo, administralo bien, ya tienes edad, ya puedes hacerlo. Y eso no tiene que ver con edad cronológica. La madurez no tiene que ver tanto con años, sino en cuanto tú le permites a Dios que avance en tu vida, qué tanto te sometes en el trato de Dios para contigo.
Amados míos, el Señor Jesús, aún siendo todo Dios, pero era todo hombre, Él tuvo que pasar 30 años de trato, y dice la Escritura que por cuanto padeció, aprendió obediencia. Él tuvo que aprender a sujetarse a María, su madre, sujetarse a José, aunque sabía que Él era todo Dios. Pero fueron 30 años de preparación para un ministerio que solo duró 3 años y medio. Y a veces nosotros con 3 años y medio queremos tener un ministerio de 30 años. ¿No es así? Tiene que ser más largo el tiempo de trato y el tiempo de formación y preparación, para que entonces nos puedan entregar la herencia para administrarla.